Mi esposa pasó 9 meses diciendo que el bebé no era mío, así que le creí. Mi esposa, Jessie, comenzó su pequeña broma el día que descubrió que estaba embarazada. Se palmaba el estómago y decía: espero que el bebé tenga los ojos de David en lugar de los tuyos. David era su compañero de trabajo con quien a veces compartía el auto. Ella se reía y decía que estaba bromeando, pero luego lo volvía a hacer una hora después. Al principio traté de reírme también, porque las hormonas del embarazo hacen que la gente diga cosas raras. Pero Jessie nunca paró. Todos los días hacía al menos 5 comentarios sobre que el bebé no era mío. Cuando fuimos a la primera ecografía, le dijo a la técnica: vaya, ya se parece a mi amigo David. La técnica se veía confundida, y Jessie se rió, diciendo que estaba bromeando, pero luego susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan que el bebé seguro tenía la nariz de David. Cuando les contamos a sus papás sobre el embarazo, Jessie dijo: vamos a tener un bebé. Bueno, yo lo tendré. ¿Quién sabe quién es el papá? Su mamá se veía horrorizada, y Jessie dijo: relájate, ma, estoy bromeando, pero luego le guiñó un ojo a su papá como si fuera una broma interna entre ellos. En el baby shower, Jessie dio un discurso agradeciendo a todos por venir. Luego dijo que quería agradecer especialmente a David por todas sus contribuciones a esta bendición. La gente se movió incómoda. Y ella dijo: lo que quiero decir es, su apoyo emocional durante el periodo de concepción. Quiero decir, el periodo de embarazo. Uy, dije concepción. La sala quedó en completo silencio, y Jessie se rió, diciendo que todos estaban demasiado sensibles estos días. Hacía esto donde quiera que íbamos. En el supermercado, le decía a extraños al azar que yo estaba criando al bebé de otro hombre, pero que yo aún no lo sabía. En las clases prenatales me presentaba como su esposo que cree que es el padre. En eventos del trabajo, bromeaba sobre cómo el bebé iba a tener rasgos que definitivamente no venían de mi herencia. Cuando la confronté al respecto, ella lloraba y decía que yo estaba siendo controlador y no podía entender una broma. Decía que estaba lidiando con el estrés del embarazo a través del humor, y que yo estaba empeorando todo por ser tan inseguro. Luego, 5 minutos después, le mandaba un mensaje a su hermana sobre cómo el bebé se estaba moviendo, justo como se mueve David cuando está emocionado. Le pregunté directamente si me había sido infiel, y ella se enojó, diciendo: ¿cómo me atrevo a acusarla de engaño cuando está cargando a nuestro hijo? Pero luego, durante la cena, decía cosas como: técnicamente es mi hijo, tú solo estás asumiendo que estás involucrado. Mis amigos comenzaron a preguntar si todo estaba bien. Mi hermano me jaló aparte y me dijo que el comportamiento de Jessie no era normal. Mi madre directamente me preguntó si necesitaba una prueba de paternidad, pero Jessie le diría a todos que yo estaba paranoico y celoso, y que nunca había estado con nadie más. Luego, inmediatamente hacía otra broma sobre que David era el verdadero padre. El punto de quiebre llegó en la sala de parto. Jessie estuvo en labor de parto durante 12 horas, y todo el tiempo seguía diciendo que quería que David estuviera ahí para conocer a su bebé. Las enfermeras no dejaban de mirarme con compasión. Cuando llegó el momento de pujar, Jessie gritó que necesitaba decirme algo importante. Me agarró la mano y dijo: el bebé en serio no es tuyo, necesito que sepas eso antes de que nazca. Me levanté y dije: de acuerdo, entonces me voy. Jessie gritó: ¿qué estás haciendo? Dije: me has dicho todos los días durante 9 meses que este bebé no es mío. Se lo has dicho a familiares, amigos, extraños, profesionales médicos, y ahora me lo dices durante el parto. Así que te creo. No voy a criar al hijo de otro hombre. Buena suerte con David. Empecé a caminar hacia la puerta, y Jessie entró en pánico total. Comenzó a sollozar diciendo: espera. No, por favor. Estaba bromeando. Es tuyo. El bebé es tuyo, te lo juro. Me di la vuelta y dije: no, Jessie, no puedes torturarme durante 9 meses y luego retractarte. Fuiste muy clara en que David es el padre. Así que llama a David. El doctor intentó intervenir, diciendo que las emociones están a flor de piel durante el parto, pero yo dije: lleva diciendo esto 9 meses, no solo hoy. Jessie estaba histérica, rogándome que me quedara, diciendo que nunca había estado con David ni con nadie más. Su madre entró apresuradamente, y Jessie le gritó que me dijera la verdad. Su mamá se veía confundida y dijo: ¿qué verdad? Jessie dijo: dile lo de la apuesta. Dile lo de la estúpida apuesta. Su madre se puso pálida y dijo: Jessie, no lo hiciste en serio. Ahí fue cuando todo salió a la luz. Aparentemente, Jessie y su hermana habían hecho una apuesta sobre si yo me quedaría si Jessie constantemente insinuaba que el bebé no era mío. Su hermana dijo que los hombres modernos eran débiles y se irían a la primera señal de duda. Jessie apostó $5 a que yo me quedaría sin importar lo que ella dijera porque la amaba. Pensó que era una forma divertida de demostrar que su hermana estaba equivocada y ganar dinero fácil. Había estado documentando todo para mostrarle a su hermana que yo era el esposo perfecto que confiaba en ella por completo. La sala se quedó completamente en silencio. Me quedé ahí congelado mientras Jessie seguía gritando mi nombre desde la cama. Y su madre se movió entre nosotros con las manos levantadas como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. La voz de su madre era tranquila pero firme cuando dijo: deberías ir a esperar al otro cuarto y calmarte un minuto. El doctor se volvió hacia Jessie y le dijo que tenía que concentrarse en pujar porque el bebé venía quisiera o no que resolviéramos esto. Marta, la enfermera, me tocó el brazo tan suavemente que casi empiezo a llorar ahí mismo, y me guió hacia la puerta diciendo que había estado haciendo este trabajo durante 20 años y nunca había visto algo como lo que acababa de pasar. Salí al pasillo iluminado y la puerta se cerró detrás de mí,
Y de repente pude escuchar a Jessie gritando de nuevo, pero esta vez era por las contracciones, no porque yo me fuera. La sala de espera tenía esas sillas de plástico incómodas que son de alguna manera demasiado duras y demasiado suaves al mismo tiempo. Me senté y puse la cabeza entre las manos y escuché mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que otras personas podrían escucharlo. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo, y lo ignoré las primeras 2 veces. Pero cuando Beto llamó por tercera vez, finalmente contesté. Le conté todo lo que pasó en la sala de parto, y él se quedó callado por mucho tiempo antes de decir que se subiría a su auto ahora mismo. Dije que eran las 2 de la mañana y él dijo que no le importaba. Dije que no necesitaba venir y él dijo que sí. Y luego colgó. Me quedé ahí sentado mirando las baldosas del suelo y contándolas porque necesitaba algo que hacer con mi cerebro que no fuera pensar en la apuesta o en la cara de Jessie cuando empecé a alejarme. Beto llegó 40 minutos después, todavía usando sus pantalones de pijama debajo de su chamarra. Se sentó en la silla junto a mí y no dijo nada durante los primeros 5 minutos. Simplemente nos quedamos sentados juntos mientras la gente pasaba, yendo a visitar a sus familias normales, teniendo a sus bebés normales sin ninguna apuesta insana de por medio. Marta salió por las puertas dobles y caminó hacia donde estábamos sentados. Dijo que Jessie había dado a luz a un niño sano hacía unos 20 minutos y que tanto la madre como el niño estaban bien físicamente. Dejó de hablar por un segundo, y pude notar que estaba tratando de encontrar la forma de decir la siguiente parte. Dijo que Jessie estaba preguntando por mí y llorando, pero que quería que yo supiera que no tenía que ir ahí hasta que estuviera listo. Los ojos de Marta eran amables cuando me miró, y aprecié que me estuviera tratando como si yo tuviera una opción en esto. Beto preguntó qué quería hacer, y me di cuenta de que en realidad no tenía idea. Una parte de mí quería desesperadamente ver a mi hijo, pero otra parte de mí no soportaba la idea de estar en el mismo cuarto que Jessie en ese momento. Miré a Marta y dije, necesito ver al bebé, pero ¿puedo hacerlo sin que Jessie esté ahí? Decir esas palabras en voz alta me hizo sentir como la peor persona del mundo. Pero Marta solo asintió como si fuera una petición completamente razonable. Marta dijo que podía arreglar que el bebé estuviera en la sala de recién nacidos, donde yo podría verlo a través de la ventana. Nos guió por otro pasillo hasta una gran ventana que daba a un cuarto lleno de Moisés de plástico con pequeños bebés dentro. Marta señaló uno en la primera fila y dijo que ese era él. Presioné mi mano contra el cristal y miré a esta persona increíblemente pequeña que ayudé a crear, y empecé a llorar por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Tenía un gorrito azul puesto, y sus ojos estaban cerrados y sus manos estaban enrolladas en pequeños puños. Beto se paró a mi lado, y después de un minuto dijo, «El bebé tiene tu nariz». Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo porque era algo tan típico de Beto decir y porque tenía razón. La mamá de Jessie apareció a mi lado en la ventana, y ni siquiera la había escuchado acercarse. Dijo que lamentaba mucho no haber detenido a Jessie meses atrás cuando escuchó por primera vez sobre la apuesta. Su voz temblaba, y se veía como 10 años mayor de lo que se veía esta mañana. Explicó que la hermana de Jessie siempre había sido competitiva y mala, y honestamente pensó que Jessie detendría la broma después de unas semanas cuando se diera cuenta de que no era graciosa. Dijo que nunca imaginó que su hija la mantendría durante 9 meses enteros. Me giré para mirarla y le pregunté cómo pudo dejar que esto continuara por tanto tiempo sin decir nada. Se secó los ojos y admitió que no sabía la extensión completa de lo que estaba sucediendo hasta esta noche. Aparentemente, Jessie le dijo a su familia que solo estaba haciendo bromas ocasionales y no la tortura diaria constante que realmente sucedió. Dijo que si hubiera sabido que Jessie lo estaba haciendo todos los días y diciéndole a extraños y profesionales médicos, lo habría detenido de inmediato. Una mujer con un cardigan gris se acercó a nosotros y se presentó como la trabajadora social del hospital. Preguntó si podía hablar conmigo en privado por un minuto, y nos alejamos de la ventana de la sala de recién nacidos. Quería saber si tenía un lugar seguro donde quedarme y si necesitaba algún recurso para el futuro inmediato. Sus preguntas fueron cuidadosas y gentiles, y de repente me di cuenta de que estaba tratando de averiguar si esta situación se iba a volver violenta o peligrosa. Ni siquiera se me había ocurrido ese pensamiento hasta ese momento. Le dije que me estaba quedando con mi hermano y que yo no era un peligro para nadie. Dije que solo estaba dolido, enojado y confundido por todo lo que pasó. Ella asintió y sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Dijo que los primeros días después de un nacimiento son emocionalmente intensos, incluso sin un trauma de relación importante añadido, y que debía llamarla si necesitaba algo. Beto me llevó a su apartamento mientras el sol comenzaba a salir sobre los edificios. Me senté en el asiento del pasajero viendo las calles vacías pasar y sintiéndome completamente entumecido. Cuando entramos, finalmente me permití desmoronarme por completo en su sillón. Lloré tan fuerte que pensé que podría vomitar, y Beto me trajo agua y una manta sin decir nada. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, y luego fue a su habitación y me dejó solo con mis pensamientos sobre cómo mi esposa había pasado 9 meses tratando nuestro matrimonio como un juego que podía ganar. Me desperté en el sillón de Beto con mi teléfono vibrando contra la mesa de centro, y cuando lo levanté, la pantalla mostraba 17 llamadas perdidas de Jessie, 12 de su madre y 3 de su padre, a quien solo había conocido unas 4 veces en los 3 años que Jessie y yo llevábamos juntos. Había un mensaje de texto de Andrés que solo decía, «Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien?» Y me di cuenta de que la noticia ya se estaba corriendo sobre lo que pasó en la sala de parto. Todo mi cuerpo se sentía pesado y mal, como si me hubiera atropellado un camión, y me quedé ahí sentado mirando todas esas notificaciones de llamadas perdidas,
preguntándome si algo de esto era realmente real, o si despertaría y descubriría que los últimos 9 meses habían sido algún tipo de pesadilla. Llamé a Andrés porque era la única persona con la que podía hablar en ese momento sin sentir que quería gritar o tirar mi teléfono por la ventana de Beto. Contestó al primer timbrazo, y le conté todo, desde la confrontación en la sala de parto hasta la cara de la madre de Jessie cuando salió lo de la apuesta, hasta que me fui mientras Jessie estaba literalmente de parto. Andrés no dijo nada durante tanto tiempo que de hecho aparté el teléfono de mi oído para verificar si la llamada se había caído, pero luego finalmente habló y dijo que era lo más desequilibrado que había escuchado en toda su vida. Preguntó dónde me estaba quedando, y le dije que en el apartamento de Beto, y él dijo que iría con algunas de mis cosas ya que me había ido del hospital solo con mi cartera y mi teléfono en los bolsillos. Ni siquiera había pensado en necesitar ropa o un cepillo de dientes o cualquier cosa práctica porque mi cerebro todavía estaba atascado en la imagen de la cara de Jessie cuando empecé a caminar hacia esa puerta de la sala de parto. Andrés apareció unas 2 horas después con una bolsa de lona llena de mi ropa y artículos de tocador y una bolsa de comida para llevar del lugar de comida china cerca de nuestra casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Beto comiendo arroz frito y pollo a la naranja, y sin hablar de nada importante hasta que Andrés finalmente dejó su tenedor y preguntó qué iba a hacer con el bebé. Dejé de masticar y solo lo miré porque había estado tratando muy duro de no pensar en esa pregunta exacta desde que salí del hospital. Le dije que honestamente no lo sabía porque el bebé no hizo nada malo y era mi hijo, pero no podía imaginarme tener que ver a Jessie varias veces a la semana durante los próximos 18 años para hacer los intercambios de custodia. Andrés asintió y dijo que era justo, y luego preguntó si había pensado en conseguir un abogado, y me di cuenta de que no había pensado en nada más allá de superar los próximos 5 minutos sin perder la cabeza por completo. Mi teléfono sonó mientras estábamos terminando la comida, y vi que era un número que no reconocía, así que casi no contesté. Pero algo me hizo contestar de todos modos. La voz al otro lado dijo que era Rubén, el padre de Jessie, y preguntó si podíamos vernos para tomar un café porque necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó. Quería decir que no, porque no quería lidiar con nadie de la familia de Jessie en ese momento, pero había algo en su voz que sonaba roto y cansado, así que acepté reunirme con él en un restaurante cerca del apartamento de Beto en 1 hora. Rubén ya estaba sentado en una cabina cuando llegué, y se veía como si hubiera envejecido unos 10 años desde que lo vi en Navidad. Su cara estaba gris, y había bolsas debajo de sus ojos y sus manos temblaban un poco cuando levantó su taza de café. Empezó a hablar incluso antes de que me sentara y dijo que no sabía nada sobre la apuesta hasta que la madre de Jessie lo llamó del hospital anoche y le contó todo. Dijo que estaba disgustado de que su hija tratara su matrimonio como una especie de concurso, y que él la había educado mejor que esto, y no sabía dónde se había equivocado. Me quedé ahí sentado escuchándolo disculparse y sintiéndome raro, porque una parte de mí quería decirle que no era su culpa, pero otra parte de mí todavía estaba demasiado enojada para consolar a cualquiera de la familia de Jessie. Rubén dijo que entendía si yo no podía perdonar a Jessie, y que no me culparía por irme, pero esperaba que no excluyera a mi hijo por los errores de su madre. Le dije que no estaba tratando de abandonar a mi hijo, pero que necesitaba tiempo para procesar que mi esposa había pasado 9 meses molestándome deliberadamente por dinero, y que no sabía cómo superar ese tipo de traición. Asintió como si entendiera, y luego metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Abrí el sobre, y dentro había un cheque por $5 a mi nombre, y solo lo miré sin entender lo que estaba viendo. Rubén explicó que había ido a la casa de la hermana de Jessie esa mañana y le había exigido que le diera el dinero de la apuesta, y ahora me lo estaba dando como un pequeño gesto para tratar de arreglar las cosas. Me sentí mal al ver ese cheque porque esto era lo que mi dolor había valido para ellos. $5, y Jessie había estado dispuesta a torturarme todos los días durante 9 meses para ganarle este dinero a su hermana. Le dije a Rubén que no quería su dinero, pero él dijo que lo tomara de todos modos porque tal vez podría usarlo para pagar un abogado, ya que supuso que probablemente necesitaría uno pronto. Doblé el cheque y lo puse en mi cartera, aunque tocarlo me dio escalofríos. Y luego Rubén y yo nos quedamos en silencio por unos minutos antes de que pagara el café y se fuera. Mi teléfono sonó de nuevo en el camino de regreso al apartamento de Beto, y esta vez era un número del hospital, lo que significaba que Jessie estaba llamando desde un teléfono del hospital ya que yo había bloqueado su número de celular. Casi no contesto, pero lo levanté en el último timbrazo e inmediatamente escuché a Jessie llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que estaba diciendo. Estaba rogándome que fuera a ver al bebé y a hablar con ella y diciendo que sabía que se había equivocado, pero que podíamos arreglar esto si tan solo yo regresaba. Me quedé parado en la acera afuera del edificio de Beto y le dije que no había nada que arreglar porque ella había roto algo que no podía ser reparado, y ella comenzó a hiperventilarse tan mal que escuché a una enfermera quitarle el teléfono. La enfermera me pidió muy cortésmente que por favor no alterara a la paciente, y colgué sintiéndome culpable y enojado al mismo tiempo porque de alguna manera yo era el malo por no querer consolar a la persona que me había pasado 9 meses torturándome. Volví al apartamento de Beto y me senté en el sillón mirando el cheque de Rubén y tratando de averiguar qué se suponía que debía hacer con el dinero sucio de la cruel apuesta de mi esposa. Beto llegó a casa del trabajo alrededor de las 6 y me encontró todavía sentado ahí sosteniendo el cheque, y preguntó qué era. Le expliqué sobre mi reunión con Rubén y cómo había conseguido el dinero de la apuesta de la hermana de Jessie y me lo estaba dando, y la cara de Beto se puso roja, y dijo que era dinero sucio, y que yo debería romperlo ahora mismo. Discutimos al respecto, con Beto diciendo que yo no debería tomar ni un solo peso de esa gente, y yo señalando que $5 podrían pagar un abogado de divorcio, lo cual era algo que definitivamente iba a necesitar. Beto se quedó callado cuando dije la palabra divorcio, y me di cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta,
y hacía que todo se sintiera más real y permanente. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras yo todavía estaba medio dormido en el sillón de Beto, y lo agarré sin mirar el número. Una voz de mujer se presentó como la trabajadora social del hospital, y dijo que necesitaba discutir los planes de alta para Jessie y el bebé. Explicó que los darían de alta mañana y preguntó sobre mis arreglos de vivienda y si estaría involucrado en la custodia. Me senté y sentí que el pánico se extendía por mi pecho porque no había pensado en nada de esto más allá de superar cada momento. Preguntó si tenía representación legal, y dije que aún no. Y ella me dijo que probablemente debería conseguir alguna pronto, porque estas situaciones pueden complicarse rápidamente. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono por unos minutos, tratando de averiguar qué se suponía que debía hacer con la custodia de un bebé al que solo había visto a través de la ventana de la sala de recién nacidos. Beto salió de su habitación y preguntó si estaba bien, y le conté sobre la llamada. Me recordó que Andrés me había dado el número de un abogado ayer y dijo que probablemente debería llamarla hoy antes de que Jessie llegara a casa y tomara decisiones sin mí. Encontré el número en mi cartera junto al cheque de Rubén y llamé a la abogada que Andrés me recomendó. Una mujer contestó y dijo que su nombre era Heidi Zúñiga, y que podía verme a las 2 de la tarde si podía ir a su oficina en el centro. Acepté y pasé el resto de la mañana tratando de no pensar en lo que le iba a decir. Beto se ofreció a acompañarme, pero dije que necesitaba hacer esto solo. La oficina de Heidi estaba en un edificio cerca del Palacio de Justicia, y cuando llegué, me llevó a una pequeña sala de conferencias con una caja de pañuelos en la mesa. Me pidió que le contara todo desde el principio, y lo hice. Empezando con la primera broma de Jessie sobre David, y terminando con la revelación de la apuesta en la sala de parto. Heidi escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, dejó su pluma y me dijo que tenía opciones, pero que necesitaba moverse rápido antes de que Jessie estableciera la custodia exclusiva por defecto. Heidi explicó que si yo quería algún tipo de arreglo de custodia, necesitaba estar involucrado desde el principio. Dijo que los tribunales consideran quién está cuidando al bebé en ese momento cuando toman decisiones de custodia más tarde. Me dijo que necesitaba ver a mi hijo regularmente, incluso si no estaba listo para lidiar con Jessie, porque de lo contrario estaría renunciando a mis derechos sin querer. Luego preguntó si yo siquiera había cargado al bebé todavía, y sentí que la vergüenza me invadía al admitir que no lo había hecho. Ella no me juzgó, pero dijo que necesitaba arreglar eso hoy porque cada día que me mantenía alejado hacía que fuera más fácil para Jessie afirmar que yo los había abandonado. Le dije que iría al hospital después de nuestra reunión, y ella dijo que era un buen comienzo. Preguntó si quería que redactara una propuesta de custodia temporal, y dije que sí, porque no sabía qué más hacer. Conduje directamente al hospital desde la oficina de Heidi, y subí al piso de maternidad. Marta estaba en la estación de enfermeras, y cuando me vio, su rostro se suavizó. Pregunté si podía ver a mi hijo en la sala de recién nacidos de nuevo. Y ella dijo algo mejor, y me llevó a un cuarto privado en su lugar. Se fue y regresó unos minutos después llevando un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Cuando lo colocó en mis brazos, abrió los ojos y me miró directamente. Su cara era tan pequeña y perfecta, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho que dolió y sanó al mismo tiempo. Marta nos dejó solos, y me senté en la silla sosteniendo a mi hijo y tratando de entender que esta pequeña persona era mía. Hizo pequeños sonidos y movió su mano contra mi camisa. Y no podía creer que Jessie lo hubiera usado como parte de una apuesta. Me senté con mi hijo durante lo que pareció minutos y horas, solo sosteniéndolo y observándolo respirar. Traté de averiguar cómo se suponía que yo sería su padre cuando no podía soportar estar en el mismo cuarto que su madre. Marta me revisó 2 veces, y la segunda vez preguntó cuál era su nombre. Me di cuenta de que Jessie y yo nunca habíamos llegado a un acuerdo sobre un nombre porque habíamos estado peleando por ello durante meses. Ella quería ponerle el nombre de su abuelo, y yo quería ponerle el nombre de mi papá, y nunca habíamos llegado a un compromiso. Le dije a Marta que aún no habíamos decidido, y ella dijo que necesitaban un nombre para el acta de nacimiento pronto. Estaba a punto de decir algo más cuando escuché un sonido en la puerta. Jessie estaba sentada ahí en una silla de ruedas, e inmediatamente me puse rígido. Simplemente se quedó ahí llorando sin hacer ruido mientras yo sostenía a nuestro hijo. Se veía terrible con ojeras debajo de sus ojos, y su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento, y luego ella susurró que quería ponerle el nombre de mi padre si estaba bien. Estaba tan sorprendido que casi dejó caer al bebé, porque habíamos estado discutiendo sobre nombres durante meses, y ella se había negado incluso a considerar el nombre de mi papá. Dijo que sabía que no arreglaba nada, pero quería que yo supiera que lo lamentaba, y ponerle el nombre de mi padre era la única forma en que se le ocurría demostrarlo. Le dije a Jessie que podíamos ponerle el nombre de mi papá, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros. Ella asintió como si hubiera esperado que yo dijera eso, y más lágrimas corrieron por su rostro. Nos sentamos en un doloroso silencio durante unos minutos conmigo sosteniendo a nuestro hijo, y ella mirando desde la puerta. Una enfermera entró para llevarse al bebé para alimentarlo, y Jessie preguntó si iba a volver a casa. Su voz era tan pequeña y esperanzada que por un segundo, casi dije que sí. Le dije a Jessie que me quedaría con Beto por ahora, y que resolveríamos los arreglos de custodia a través de abogados. Ella comenzó a llorar más fuerte y dijo que no podía hacer esto sola. Le recordé que ella eligió hacer una apuesta sobre nuestro matrimonio, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de tratarme como un experimento. Preguntó cuánto tiempo iba a castigarla, y dije que no la estaba castigando, me estaba protegiendo a mí mismo. La enfermera se llevó al bebé y se fue, y Jessie y yo nos quedamos ahí mirándonos a través de una distancia que se sentía como kilómetros. Preguntó si al menos iría a visitar al bebé en casa, y dije que resolvería algo a través de mi abogada,
Luego me fui antes de que pudiera decir algo más. La madre de Jessie la llevó a ella y al bebé a casa del hospital al día siguiente. Me envió mensajes de texto con fotos de ellos instalándose en la habitación del bebé que yo había pasado semanas pintando el mes pasado. Miré las fotos de mi hijo y la cuna que armé, y el cambiador que ensamblé y me sentí completamente desconectado de esa vida. Era como ver fotos de la familia de otra persona en la casa de otra persona. La madre de Jessie envió otro mensaje de texto preguntando si quería ir a ver al bebé más tarde. Y no respondí porque no sabía qué decir. Heidi me llamó esa tarde y dijo que había redactado una propuesta de custodia temporal. Explicó que me daría visitas regulares mientras el bebé se quedaba principalmente con Jessie ya que estaba amamantando. La propuesta incluía visitas nocturnas una vez que el bebé tuviera unos meses y llevarlo los fines de semana cuando fuera mayor. La escuché describir cómo yo sería un visitante en la vida de mi hijo y me sentí enfermo. Le dije que sonaba práctico, y ella dijo que se la enviaría al abogado de Jessie una vez que yo contratara uno para ella. Acepté todo porque ¿qué más podía hacer? Después de colgar, me senté en el sillón de Beto y pensé en cómo iba a ser un padre a tiempo parcial porque mi esposa hizo una apuesta. Mi hijo crecería sabiendo que su papá no vivía con él. Y algún día tendría que explicar por qué. Tendría que decirle que su madre pasó 9 meses haciendo bromas sobre que él no era mío, y yo le había creído lo suficiente como para irme. Puse la cabeza entre las manos y traté de no pensar en todos los momentos que me iba a perder porque Jessie quería ganar $5 de su hermana. 3 días después conduje a la casa para buscar más ropa porque me estaba quedando sin ropa limpia en casa de Beto. Estacioné en la entrada y me quedé ahí por un minuto mirando la puerta principal por la que había caminado miles de veces antes. Todo se veía exactamente igual por fuera, pero yo sabía que nada adentro se sentiría igual otra vez. Usé mi llave y entré en silencio, esperando que Jessie pudiera estar dormida o en casa de su madre. La sala estaba un desorden con suministros de bebé por todas partes y platos apilados en la mesa de centro. Me dirigí directamente al dormitorio pero me detuve cuando escuché un llanto suave proveniente de la habitación del bebé. Miré por el umbral y vi a Jessie sentada en la mecedora sosteniendo a nuestro hijo contra su pecho. Se veía terrible con ojeras debajo de sus ojos y su cabello recogido en un nudo desordenado. Su camiseta tenía manchas de leche en el hombro y se estaba meciendo de un lado a otro mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por solo un segundo, me sentí mal por ella porque se veía tan exhausta y sola. Luego recordé por qué estaba sola y la simpatía desapareció. Me di la vuelta y fui al dormitorio a empacar. Saqué mi bolsa de lona del armario y comencé a tirar ropa en ella sin prestar realmente atención a lo que agarraba. Jessie debió haberme escuchado moverme porque apareció en el umbral del dormitorio, todavía sosteniendo al bebé. Preguntó si podíamos hablar y le dije que solo estaba aquí para recoger mis cosas. Dijo que sabía que estaba enojado, pero tal vez podríamos intentar terapia de pareja para superar esto. Seguí empacando y le dije que no sabía si había algo que superar. Ella comenzó a llorar más fuerte y dijo que me amaba tanto y por eso hizo la estúpida apuesta en primer lugar. Quería demostrarle a su hermana que nuestro matrimonio era inquebrantable y que yo nunca la dejaría sin importar qué. Dijo que su hermana siempre le estaba diciendo que los hombres modernos no pueden manejar nada y que probablemente yo huiría a la primera señal de problemas. Jessie pensó que podía demostrar que su hermana estaba equivocada y ganar dinero fácil al mismo tiempo mostrando que yo confiaba en ella por completo. Siguió enumerando todas estas razones por las que me amaba mientras yo metía calcetines y ropa interior en mi bolso. Dijo que yo era paciente y amable y siempre la hacía reír. Dijo que yo iba a ser un padre increíble y que no podía imaginar criar a nuestro hijo sin mí. Dijo que la apuesta pareció inofensiva al principio, y luego se metió demasiado profundo para detenerse. Cerré mi bolso con cremallera y me giré para mirarla. Señalé que pasó 9 meses tratando de demostrar que nuestro matrimonio era fuerte y en su lugar lo rompió por completo. La ironía de eso me pareció bastante obvia, pero aparentemente no se le había ocurrido hasta que lo dije en voz alta. El rostro de Jessie se desmoronó y comenzó a sollozar tan fuerte que el bebé se despertó y comenzó a llorar también. Se sentó en el borde de la cama y trató de calmarlo mientras las lágrimas goteaban sobre su pequeña cabeza. Admitió entre sollozos que nunca pensó que me iría. Dijo que creía que yo estaría herido y molesto, pero que me perdonaría eventualmente porque eso es lo que siempre hago. Dijo que contaba con que yo fuera la persona que se queda sin importar qué y estaba tan segura de que ganaría la apuesta. Meció al bebé y susurró que era una idiota y que destruyó todo lo bueno en su vida por $5. Al escucharla hablar, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Yo siempre la perdonaba por cosas. Cuando olvidó mi cumpleaños el año pasado, la perdoné. Cuando gastó nuestros ahorros de vacaciones en una juerga de compras, la perdoné. Cuando hacía bromas a mi costa frente a nuestros amigos, la perdoné. Había pasado todo nuestro matrimonio siendo el esposo comprensivo que dejaba pasar las cosas porque la amaba. Eso es probablemente exactamente por qué ella pensó que esta apuesta estaba bien. Sabía que estaría molesto, pero también sabía que lo superaría porque siempre lo hacía. Levanté mi bolsa de lona y le dije que había terminado de ser la persona que acepta lo que sea que ella me dé. Me miró con ojos rojos e hinchados y preguntó qué quería decir. Dije que quería decir que estaba cansado de ser tratado como si mis sentimientos no importaran y no iba a seguir perdonándola solo porque eso es lo que siempre hice antes. Intentó alcanzar mi mano pero me alejé y salí mientras ella seguía llorando. Regresé al apartamento de Beto y dejé caer mi bolso en el suelo sintiéndome completamente agotado. Una hora después, Andrés apareció con cerveza y pizza diciendo que Beto le había enviado un mensaje de texto de que tal vez necesitaría compañía. Nos sentamos en el sillón comiendo y bebiendo y Andrés habló sobre cosas al azar como su nuevo proyecto en el trabajo, y alguna película que vio el fin de semana pasado. No mencionó a Jessie ni al bebé ni una sola vez y le agradecí eso. Era la primera vez en días que me sentía casi normal sentado ahí con mi mejor amigo, solo existiendo sin tener que procesar nada pesado. Andrés supo exactamente cuándo presionarme para hablar,
y cuándo simplemente dejarme estar en silencio. Después de que se fue, me di cuenta de la suerte que tenía de tener gente como él y Beto que se presentaban para mí sin hacerlo raro o complicado. La noche siguiente conduje de regreso a la casa porque necesitaba ver a mi hijo, incluso si eso significaba tratar con Jessie. Cuando llegué, Jessie me vio llegar e inmediatamente agarró su bolso y se fue por la puerta trasera para darme espacio. Encontré a mi hijo en su cuna mirando el móvil sobre él. Lo levanté y me senté en la mecedora sosteniéndolo cerca mientras hacía pequeños ruidos de bebé. Me quedé durante 2 horas solo estando con él y luego me fui antes de que Jessie regresara. La noche siguiente hice lo mismo y Jessie se hizo a un lado de nuevo, yendo a casa de su madre o escondiéndose en el dormitorio. Era incómodo y doloroso saber que nos estábamos evitando en nuestra propia casa, pero al menos estaba construyendo una relación con mi hijo. Todas las noches llegaba alrededor de las 6 y Jessie desaparecía y yo pasaba tiempo con mi hijo. Desarrollamos esta rara rutina donde nunca teníamos que vernos, pero ambos teníamos tiempo con el bebé. Mi hijo tenía 2 semanas cuando alguien llamó a la puerta del apartamento de Beto a las 9 de la noche. Beto abrió y escuché una voz de mujer que decía que necesitaba hablar conmigo. Caminé y vi a la hermana de Jessie parada en el pasillo. Empezó a decir algo, pero le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Inmediatamente comenzó a gritar a través de la puerta sobre cómo era solo una broma y yo estaba reaccionando exageradamente. Dijo que Jessie se estaba desmoronando, y yo estaba siendo cruel al negarme a perdonarla por algo tan pequeño. Siguió gritando que no era tan grave y que yo necesitaba dejar de ser tan sensible. Su voz se hizo más fuerte mientras decía: las familias se perdonan, y yo estaba destruyendo mi matrimonio por nada. Me quedé parado al otro lado de la puerta temblando de ira mientras ella continuaba su perorata sobre cómo yo debería comportarme como un hombre y superarlo. Beto se acercó y abrió la puerta lo suficiente para decirle que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía. La hermana de Jessie dijo que tenía todo el derecho de estar ahí, y que no se iría hasta que yo hablara con ella. Beto sacó su teléfono y comenzó a marcar y ella finalmente retrocedió. Sin embargo, antes de irse, gritó una vez más que yo estaba destruyendo a mi familia por una estúpida broma y que algún día lamentaría ser tan terco. Escuché sus pasos bajando por el pasillo y luego silencio. Me senté en el sillón con las manos temblando y el corazón acelerado. Beto se sentó a mi lado y dijo que algunas personas están simplemente rotas por dentro y no hay nada que puedas hacer para arreglarlas. Dijo que la hermana de Jessie era una de esas personas que nunca entendería por qué lo que hizo estaba mal. 2 días después, Heidi llamó con una actualización sobre la situación de la custodia. Dijo que el abogado de Jessie había revisado la propuesta y Jessie aceptó todo sin pelear. Me sorprendió porque esperaba que ella se opusiera o pidiera cambios, pero aparentemente simplemente firmó todo. Heidi dijo que el arreglo de custodia temporal comenzaría de inmediato, dándome visitas regulares mientras el bebé se quedaba principalmente con Jessie ya que estaba amamantando. Luego Heidi hizo una pausa y dijo que el abogado de Jessie había preguntado si yo estaría dispuesto a intentar la terapia de pareja antes de que avanzáramos con los papeles de divorcio. Heidi dijo que dependía completamente de mí y que ella apoyaría lo que yo decidiera. Le dije que no estaba seguro acerca de la terapia y que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que le avisara cuando tomara una decisión. Le dije a Heidi que lo pensaría y colgamos. Esa noche me acosté en el sillón de Beto mirando el techo preguntándome si me estaba rindiendo demasiado fácil en mi matrimonio. Una parte de mí pensó que tal vez debería intentar la terapia porque teníamos un hijo juntos y no debería al menos intentarlo todo antes de darlo por terminado. Pero luego recordé la cara de Jessie en la sala de parto cuando pensó que realmente me iba. Solo entró en pánico cuando se dio cuenta de que iba en serio al irme. Solo le importó perderme cuando se volvió real en lugar de teórico. Todos esos meses de bromas y comentarios sobre David siendo el padre no le molestaron porque sabía que yo me quedaría. Solo comenzó a importarle cuando le planté cara y le demostré que sí tenía límites después de todo. Me di la vuelta y me cubrí con la manta tratando de dormir, pero mi mente seguía girando con las mismas preguntas una y otra vez. A la mañana siguiente llamé a Heidi y le dije que intentaría una sesión de terapia solo para ver si había algo que valiera la pena salvar. Dijo que conocía a alguien que trabajaba con parejas que lidiaban con problemas de confianza, y me enviaría la información de contacto. El nombre de la terapeuta era Dra. Rosas y su primera cita disponible era el martes siguiente, lo que me dio una semana para prepararme para sentarme en un cuarto con Jessie donde no podía simplemente salir. Heidi me envió los detalles y me quedé mirando la confirmación de la cita en mi teléfono preguntándome en qué me estaba metiendo. Esa tarde fui a la casa para ver a mi hijo y encontré a Jessie en la habitación del bebé alimentándolo. Él giró la cabeza cuando entré e hizo un pequeño sonido como si reconociera mi voz. Me senté en la silla frente a ellos y lo observé comer mientras Jessie permanecía en silencio. Cuando terminó de comer, lo tomé y lo sostuve contra mi pecho y él se acurrucó de inmediato en lugar de quejarse como solía hacer. Jessie se quedó en el umbral observándonos con esa mirada en su rostro como si quisiera decir algo pero no sabía cómo empezar. Pude ver lo mucho que quería hablar conmigo, pero yo aún no estaba listo para esa conversación. Me quedé durante 1 hora solo sosteniendo a mi hijo y dejando que agarrara mi dedo con su pequeña mano. Antes de irme, Jessie preguntó si había confirmado la cita de terapia y dije que sí sin mirarla. La semana se arrastró lentamente conmigo yendo a la casa todas las noches para pasar tiempo con mi hijo. Estaba empezando a conocerme ahora, y se calmaba cuando lo levantaba. Jessie mantenía su distancia la mayor parte del tiempo, pero la veía observando desde los umbrales o asomándose al cuarto en el que yo estaba. El martes llegó más rápido de lo que quería, y me reuní con Jessie en la oficina de la Dra. Rosas en un edificio del centro. Nos sentamos en la sala de espera en extremos opuestos del sillón sin hablar hasta que la terapeuta nos llamó. La Dra. Rosas era una mujer de unos 50 años con canas y ojos amables que nos dijo que nos sentáramos donde nos sintiéramos cómodos. Jessie inmediatamente comenzó a llorar antes de que alguien siquiera hiciera una pregunta.
La doctora Rosas le entregó pañuelos y esperó pacientemente mientras Jessie trataba de recomponerse lo suficiente para hablar. Cuando Jessie finalmente comenzó a hablar, explicó todo sobre la apuesta y que su hermana decía que los hombres modernos eran débiles. Habló sobre cómo su hermana siempre había sido competitiva con ella y la hacía sentir que tenía que demostrar cosas. La doctora Rosas escuchó sin interrumpir, y luego se volvió hacia mí y preguntó cómo me sentía acerca de todo. Le dije que sentía que había estado casado con alguien que realmente no conocía porque la persona con la que pensé que me casé nunca me torturaría así durante 9 meses. Jessie comenzó a llorar más fuerte. La doctora Rosas le pidió que respirara profundamente. La sesión fue brutal con Jessie sollozando durante la mayor parte mientras trataba de explicar por qué pensó que la apuesta estaba bien. La doctora Rosas le preguntó a Jessie si entendía por qué constantemente decirme que el bebé no era mío era dañino, y Jessie asintió pero siguió diciendo que pensó que yo sabía que estaba bromeando. Señalé que se supone que las bromas son graciosas y no había nada gracioso en pasar 9 meses cuestionando si estaba a punto de criar al hijo de otro hombre. La doctora Rosas escribió algunas notas y le preguntó a Jessie si tenía un patrón de buscar la aprobación de su hermana. Jessie admitió que sí, y que la opinión de su hermana le importaba más de lo que debería. Luego, la doctora Rosas hizo la pregunta que pareció golpear más fuerte a Jessie, que era si había considerado mis sentimientos tan importantes como ganar la apuesta. Jessie se quedó en silencio por mucho tiempo antes de admitir que realmente no había pensado en mis sentimientos en absoluto. Dijo que estaba tan concentrada en demostrar que su hermana estaba equivocada y ganar el dinero que no consideró cuánto daño estaba haciendo. La doctora Rosas preguntó si Jessie entendía por qué eso era un problema serio en un matrimonio, y Jessie finalmente pareció comprender la magnitud de lo que realmente había hecho. Su rostro cambió como si algo hiciera clic en su cabeza y me miró con una expresión de comprensión real por primera vez. Salimos de la sesión con tarea sobre la reconstrucción de la confianza, que la doctora Rosas imprimió para ambos. Tomé mi paquete y caminé hacia mi auto sin decirle nada a Jessie. Esa noche me envió un mensaje de texto diciendo que entendía si yo no podía perdonarla, pero que esperaba que le diera una oportunidad de demostrar que había cambiado. No respondí porque no estaba seguro de querer hacer el trabajo que la terapeuta asignó. Al día siguiente, Beto me preguntó durante el desayuno si iba a intentar que el matrimonio funcionara. Le dije que no lo sabía, y él dijo que estaba bien, pero que no lo hiciera solo porque teníamos un hijo juntos. Me recordó que mucha gente tiene una crianza compartida exitosa sin estar casados, y que yo merecía estar con alguien que me tratara con respeto básico. Sus palabras se quedaron conmigo durante días mientras seguía con las visitas a mi hijo y evitaba conversaciones reales con Jessie. La doctora Rosas programó nuestra segunda sesión para la semana siguiente, y fui a pesar de que no estaba seguro de por qué. Esta vez le dije a la terapeuta de inmediato que no estaba seguro de poder superar la traición sin importar cuánto trabajo hiciéramos. La doctora Rosas dijo que era un sentimiento válido y preguntó qué necesitaba yo para sentirme seguro en la relación de nuevo. No pude responder porque honestamente no sabía si algo podía arreglar lo que Jessie había roto. Jessie preguntó qué podía hacer para arreglar esto y le dije honestamente que no sabía si algo podía arreglarlo. Se veía devastada, pero la doctora Rosas dijo que la honestidad era importante incluso cuando dolía. Salimos de esa sesión con más tarea, pero yo todavía no estaba haciendo nada. Mi hijo cumplió 6 semanas y me di cuenta de que estaba pasando más tiempo en la casa que en el apartamento de Beto. Jessie y yo estábamos teniendo conversaciones reales de nuevo sobre cosas normales como lo que dijo el pediatra o cuándo comió el bebé por última vez. Las conversaciones eran cuidadosas y se mantenían en la superficie, pero no eran hostiles, lo que se sintió como algún tipo de progreso. Una noche, Jessie me mostró su teléfono donde había bloqueado por completo a su hermana en cada plataforma. Dijo que también había comenzado a ver a su propia terapeuta para trabajar en por qué necesitaba tan desesperadamente la aprobación de su hermana. Miré el contacto bloqueado y las confirmaciones de las citas de terapia y aprecié que estuviera intentando, pero todavía no estaba seguro de que fuera suficiente. Una parte de mí quería creer que podía cambiar, y una parte de mí pensó que estaba siendo estúpido por siquiera considerarlo. Fuimos a nuestra tercera sesión de terapia y la doctora Rosas notó que estábamos sentados más cerca en el sillón. Preguntó si yo estaba dispuesto a volver a casa a prueba para ver si podíamos reconstruir lo que habíamos perdido. Dije que lo pensaría, y Jessie se veía esperanzada por primera vez en semanas. Toda su cara se iluminó solo por decir que lo consideraría, lo que me hizo darme cuenta de cuán bajas se habían vuelto sus expectativas. Llamé a Andrés al día siguiente y le pregunté si podía ir a su casa para hablar. Dijo que claro, y cuando llegué a su lugar tenía café listo y nos sentamos en su porche trasero. Le dije que estaba pensando en volver a casa y él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó si lo estaba haciendo porque quería o porque me sentía obligado. Me quedé sentado por un minuto tratando de averiguar cómo responder, y finalmente admití que ya no sabía la diferencia. Andrés asintió y dijo que eso era probablemente algo que necesitaba averiguar antes de tomar cualquier decisión. No estaba siendo duro al respecto, pero tampoco me estaba dejando en paz. Hablamos durante otra hora sobre lo que realmente quería versus lo que se sentía como lo correcto. Para cuando me fui todavía no tenía respuestas, pero al menos sabía qué preguntas hacerme. Pasé los siguientes 2 días pensando en ello, y finalmente decidí que volvería a casa pero dormiría en el cuarto de invitados. Se sintió como un compromiso razonable entre estar presente para mi hijo y protegerme de ser herido de nuevo. Le envié un mensaje de texto a Jessie y le pregunté si podíamos hablar y me llamó de inmediato. Le dije mi decisión y ella aceptó tan rápido que apenas terminé de explicar.
Dijo que estaba simplemente agradecida de tenerme en la casa y respetaría cualquier límite que yo necesitara. Pasamos una hora por teléfono estableciendo reglas sobre comunicación, respeto y espacio personal. Jessie escribió todo y dijo que lo imprimiría para que ambos tuviéramos copias. Cuando regresé 3 días después, la lista de límites impresa estaba en la barra de la cocina con la firma de Jessie al pie y un espacio para la mía. Volver a vivir juntos fue extraño en formas que no esperaba. Éramos corteses el uno con el otro como compañeros de cuarto que casualmente tenían un bebé juntos. Coordinamos el cuidado del bebé y nos turnamos con las tomas nocturnas y mantuvimos nuestras interacciones centradas en cosas prácticas. No había intimidad ni calidez entre nosotros, pero tampoco había hostilidad. Existíamos en el mismo espacio y cuidábamos a nuestro hijo y evitábamos hablar de cualquier cosa más profunda que cambios de pañal o citas con el pediatra. Guardé mis cosas en el cuarto de invitados y Jessie se quedó en nuestro dormitorio y nos dimos espacio. La casa se sentía más grande de alguna manera con ambos tratando de no ocupar demasiado espacio. Mi hijo estaba creciendo y alcanzando sus hitos y yo estaba ahí para todo, lo que se sentía importante. Pero todas las noches iba al cuarto de invitados y cerraba la puerta y me preguntaba si esto era sostenible a largo plazo. Jessie llamó a mi puerta una noche unas 2 semanas después de que regresé. Abrí y ella estaba parada ahí en pijama luciendo nerviosa. Preguntó si pensaba que alguna vez sería capaz de perdonarla. Le dije honestamente que no lo sabía. Ella asintió y dijo que entendía, y nos quedamos ahí parados por un minuto sin saber qué más decir. Luego me dio las buenas noches y se fue a su habitación y yo volví a la mía. Ninguno de los dos volvió a mencionarlo, pero la pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Mi hijo cumplió 3 meses y comenzó a sonreír a todo. Jessie estaba haciendo la cena una noche y dijo algo sobre cómo el bebé sonreía al ventilador de techo como si fuera la cosa más interesante del mundo. Me reí sin pensarlo y luego me contuve. Me di cuenta de que estaba empezando a relajarme cerca de ella de nuevo, y eso me asustó. No quería perdonarla demasiado fácilmente, pero tampoco quería aferrarme al enojo para siempre. Esa noche me acosté en el cuarto de invitados pensando en lo agotador que era estar enojado todo el tiempo, pero luego recordaba su cara en la sala de parto y el enojo regresaba. Me sentía atascado entre querer seguir adelante y necesitar protegerme de ser herido de nuevo. Teníamos programada otra sesión de terapia y no estaba seguro de lo que iba a decir. Cuando llegamos, la terapeuta notó que algo había cambiado entre nosotros. Preguntó si estábamos listos para hablar sobre avanzar en lugar de solo procesar el pasado. Jessie me miró con esta expresión esperanzada y dije tal vez. La terapeuta pareció complacida y nos dio nueva tarea sobre reconstruir la intimidad en pequeños pasos. Jessie lloró en el auto de camino a casa y me agradeció por estar dispuesto a intentarlo. No dije nada porque no estaba seguro de estar listo para su gratitud todavía. 4 meses después de que regresé a la casa, empaqué mis cosas del cuarto de invitados y las moví de vuelta a nuestro dormitorio. Se sintió tanto familiar como completamente extraño al mismo tiempo. Jessie estaba en el supermercado con el bebé y yo quería hacerlo mientras ella no estaba para que no fuera un gran evento. Cuando regresó a casa y vio mi ropa en el armario, comenzó a llorar. Puso al bebé en su columpio y se acercó y me abrazó y me agradeció por darle otra oportunidad. Le dije que íbamos a tomar esto un día a la vez, y ella asintió contra mi hombro. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez en meses y fue incómodo. Nos quedamos en nuestros propios lados y no nos tocamos y apenas dormí. Pero fue un comienzo, supongo. La madre de Jessie vino a visitarnos la semana siguiente y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Nos sentamos en la cocina mientras Jessie jugaba con el bebé en la sala. Su madre se disculpó directamente por no detener la apuesta y pude ver que se sentía genuinamente mal por ello. Dijo que había cortado temporalmente a la hermana de Jessie porque necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Aprecié que lo dijera, aunque no cambiaba lo que pasó. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar y le dije que solo siguiera apoyando la terapia de Jessie. Prometió que lo haría y me dio un abrazo antes de irse. Mi hijo cumplió 5 meses y estaba progresando. Estaba rodando, riendo y tratando de alcanzar cosas. Me sorprendía pensando que tal vez realmente podríamos hacer que esto funcionara. Jessie había estado yendo a terapia todas las semanas sin que yo tuviera que recordárselo. Respetaba mis límites y me daba espacio cuando lo necesitaba. Estaba demostrando con acciones que entendía lo que hizo mal. Tuvimos días buenos y días malos, pero los días buenos estaban empezando a superar a los malos. Una noche, después de acostar al bebé, Jessie preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en el sillón y ella sacó a colación qué pasaría si alguna vez volviera a hacer algo como esto. La miré y le dije claramente que no habría otra oportunidad. Si traicionaba mi confianza de nuevo me iría y no volvería. Prometió que entendía y dijo que pasaría el resto de su vida compensándome por esto. Quería creerle. Pero una parte de mí probablemente siempre estaría esperando que pasara lo peor. Unas semanas después, Andrés vino a cenar y lo observé mientras interactuaba conmigo y con el bebé. Ella estaba atenta sin ser insistente, y me daba espacio cuando lo necesitaba y preguntaba antes de tocarme el brazo o acercarse demasiado. Después de comer, Andrés preguntó si podía hablar conmigo afuera y nos quedamos en el porche trasero mientras Jessie limpiaba adentro. Miró por la ventana mientras ella lavaba los platos y dijo que podía ver que realmente estaba intentando y que le parecía genuino. Le dije que yo era cautelosamente optimista, lo que se sentía enorme en comparación con donde había estado 6 meses atrás cuando ni siquiera podía mirarla. Andrés me dio una palmada en el hombro y dijo que eso era suficiente por ahora. La semana siguiente, Jessie sacó a colación nuestro aniversario que se acercaba en 2 meses, y preguntó si yo consideraría renovar nuestros votos como una forma de empezar de cero. Me sorprendió encontrarme realmente pensando en ello en lugar de decir inmediatamente que no. Nos sentamos en la mesa de la cocina después de que el bebé se durmió y hablamos sobre lo que eso significaría y qué promesas haríamos esta vez.
Jessie dijo que quería reconocer lo que hizo en lugar de pretender que nunca pasó, y yo estuve de acuerdo en que eso se sentía más honesto que tratar de recrear lo que teníamos antes. Dijo que sería como construir algo nuevo en lugar de arreglar algo roto, y eso resonó conmigo de una manera que no esperaba. Durante las siguientes semanas planeamos una pequeña ceremonia solo con familiares y amigos cercanos en nuestro patio trasero. Jessie pasó horas escribiendo sus votos y me los mostró de antemano para asegurarse de que yo estuviera cómodo con lo que quería decir. Reconocían la apuesta y el dolor que causó, y prometían pasar su vida ganándose de nuevo mi confianza a través de acciones, no solo palabras. Cuando llegó nuestro aniversario y nos paramos frente a 20 personas que sabían por lo que habíamos pasado, dije mis votos sobre elegir avanzar juntos y quise decir cada palabra. 6 meses después de la peor noche de mi vida, me paré sosteniendo a mi hijo mientras veía a Jessie reír con Beto en nuestra fiesta de renovación de votos, y me di cuenta de que realmente íbamos a estar bien. No era el matrimonio que pensé que tenía antes, donde todo parecía perfecto en la superficie, pero en realidad estaba construido sobre mí sin cuestionar nada. Esto era honesto ahora, con todos nuestros defectos y errores al descubierto, y eso valía más que la ilusión de perfección que teníamos antes.